modelo es la ecuación diferencial. Pero para llegar a la ecuación diferencial debemos hacer un análisis en CC. Ese CC es mejor conocido como el tiempo. Para obtener la ecuación diferencial dijimos que vamos a aplicar las leyes de la física. Una vez que tengamos la ecuación diferencial, nosotros decidimos qué hacer con ella. Hasta ahorita, lo que nosotros hemos hecho es directamente aplicamos Laplace y llegamos a la función de transferencia. Si nos quedáramos con la pura función de transferencia, basta con ver los polos del sistema y según el plano sabemos si el sistema es estable o si es no estable. Pero estos temas ya son de control. Hasta ahorita pues nosotros ya lo conocemos, pero analizarlo como tal pues todavía no. Ya sabemos que si son reales iguales, que si son reales diferentes, reales iguales, imaginarios conjugados o complejos conjugados. Si caen en el plano positivo, pues el sistema es completamente ya inestable. Entonces, nosotros tenemos una variante porque ya tenemos varios conocimientos. De esa ecuación diferencial podemos aplicar técnicas y llegar a las variables de estado. De las variables de estado, o bien de la ecuación diferencial, puedo llegar al diagrama de simulación analógica. Y del diagrama de simulación analógica puedo llegar nuevamente a las variables de estado. Del diagrama de simulación analógica puedo hacer el diagrama de simulación digital. Del diagrama de simulación analógica aplico Mason y llego nuevamente a la función de transferencia. Del diagrama de simulación digital también se puede obtener el diagrama de bloques. Del diagrama de bloques aplico el álgebra y nuevamente llego a la función de transferencia. Nuevamente, de las variables de estado puedo aplicar lo que es el software, que sería de espacios de estado a función de transferencia. Puedo utilizar la matriz de transferencia. La matriz de transferencia no es exclusiva de sistemas de orden superior, también aplica para sistemas de primer orden, segundo orden. Sistemas SISO, SIMO, MIMO, MISO. Entonces podemos utilizarla en su forma general. Sabemos que es que mi GDS es C que multiplica a la SI menos A a la menos 1 por B más D. Entonces, yo del mismo sistema puedo decidir qué analizar y no necesariamente es de forma como lo marca un algoritmo, los pasos a seguir. En el análisis de modelado puedo elegir qué utilizar. Incluso hoy vamos a ver cómo obtener la función de transferencia, pero simplemente con Laplace. Y Laplace, el análisis de Laplace implica un análisis en frecuencia. ¿Qué es eso? Circuitos en frecuencia. Pero debemos de tener referencias. Vamos a tener al menos dos referencias, que es la ecuación diferencial, las variables de estado y Laplace. Aquí la pregunta es, ¿cuándo utilizo una? ¿Cuándo me voy a otra? ¿O por qué existen tantos métodos? Vean todo lo que hay. Y por todos lados llego a la función de transferencia. Llego por aquí, llego por acá, llego por acá, llego por acá y llego por acá. Y la función de transferencia, como ya mencionamos, es de las más importantes porque son las que me van a decir si mi sistema es estable o no lo es. Más que nada. Bueno, muchas veces hacemos un análisis
por ecuación diferencial. Este es uno de los análisis no más difíciles, pero sí más trabajosos. Las ecuaciones diferenciales, trabajar con ellas, hay que relacionar todas las variables que están dentro de mi sistema, arrastrar todas las variables hacia donde yo quiero encontrar la función de transferencia. Para eso, este primer análisis lo vamos a hacer en un ejercicio. Como les había mencionado, la mayoría de los ejercicios que pongo son los que van a tener en un examen. Sobre todo preparando para aquellos que se van a ir a un extraordinario o los que se van a ir al ETS. Y bien, este ejercicio es de ETS y de extraordinario. En teoría, pues se ve muy sencillo, pero tiene su grado de complejidad. Ahí está. Lo vamos a resolver por ecuación diferencial, lo vamos a resolver por variables de estado, lo vamos a resolver por Laplace y si quieren también lo resolvemos por diagrama de bloques utilizando la técnica causa y efecto, ¿sale? Ya no por ecuación diferencial. Entonces vean, tengo B de t, una R, L y C. El objetivo normalmente, como le he platicado con mis alumnos de mis cursos anteriores, la mayoría de los objetivos es encontrar la función de transferencia en el último elemento. Y yo les preguntaba, ¿alguna vez le han preguntado a sus profesores por qué hay que calcular la función de transferencia o hacer el análisis de Thevenin en el último de los elementos? ¿Alguien sabe por qué? ¿O alguien lo ha cuestionado a sus profesores? No, profe. No. Pero siempre hacen eso, ¿están de acuerdo? Bueno, pues el día de hoy, vean, para adelantarles, uno de sus compañeros me hizo una petición y me pidió que calculáramos las funciones de transferencia en el elemento que nosotros queramos. Vean, y me proporcionó ese circuito. Entonces, el día de hoy vamos a sacar, si quieren, las funciones de transferencia de todos los elementos. Obviamente para eso necesitamos herramientas de análisis, necesitamos herramienta computacional y necesitamos técnicas también. No necesariamente la función de transferencia puede ser del último de los elementos. Yo le puedo sacar a esta, a todas. Y no nada más, recuerden que las funciones de transferencia están respecto a una sola entrada. Puede estar respecto a otra de sus entradas. Por lo tanto, si ahí tengo 2, 3, 6, 7 elementos y 2 entradas, puedo obtener 14 funciones de transferencia. ¿Sale? Pero bueno, pues vamos paso a pasito. Entonces tengo mi sistema. Voy a minimizar esto para que no me haga ruido. Y comenzamos. Lo primero que tengo que hacer es identificar mis variables. Ya sabemos que para este ejercicio voy a calcular la función de transferencia b de 0 con respecto al b de entrada. Entonces analizo mi circuito y tendría, este sería mi IDR, este sería mi IDL y este sería mi IDC. ¿Qué tengo ahí? Pues aquí hay un nodo, nodo A, y analizamos el nodo. Por lo tanto sabemos que la IDR menos la IDL menos la IDC es igual a 0. Ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Y si se dan cuenta, en este nodo inciden todas las corrientes de todos los elementos que componen el sistema. Por lo tanto, mediante esa ecuación, yo puedo obtener una ecuación diferencial general. Si tuviera más nodos, tendría que analizar los nodos y relacionarlos con los elementos que unen los nodos, y así sucesivamente. Por lo tanto, ese es el análisis en el nodo. Mallas, ¿tenemos mallas? Pues sí, también hay mallas. Si estuviéramos analizando variables de estado, tendríamos que analizar dónde están los elementos. Pero primero vamos con esta ecuación. En esta ecuación, si están de acuerdo,
sabemos que la IDR, bueno, voy a poner por acá la ecuación de nuevo, de la malla. Si aplico la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla, tendría lo siguiente. B de T menos IR por R menos B de L es igual a 0. ¿Están de acuerdo? De esta ecuación, si yo despejo ahí, dr tendría que es B de T menos B de L sobre R. Y ya tengo la primer correspondiente de I de R. La I de L, ¿cómo la calcularía? Pues sabemos que por definición la I de L es 1 en L integral de ¿quién? De B de T. ¿Pero qué ve? ¿Qué observan en ese sistema? Que la L y la C están en paralelo. Por lo tanto, lo voy a poner aquí, la B de L es igual a la B de C. Y como todo lo quiero en función de la salida, que es B de C, me conviene que esa IL sea 1 en L integral de B de C de T. Y ya tengo la ecuación correspondiente a I de L. ¿Y la I de C? ¿Cómo tengo la I de C? Pues sabemos que la I de C, por ley de Lenz, ley de Faraday, dice que I de C es S veces dB en dt. Y ya tengo mis tres ecuaciones. ¿Qué hago con esas ecuaciones? Pues simplemente las sustituyo en ecuación que relacionó a los tres elementos. Primero, I de R, pero la I de R dice que es B de T menos B de L sobre R. Estoy con esta ecuación. Menos I de L, 1 en L integral de B de T. Menos I de C, pero I de C es C veces dB en dt, igual con 0. Listo. Si observan, en esta ecuación tengo puros términos de B de C, derivada de B de C, integral de B de C, y esta B de L es precisamente la igualdad, por lo tanto la puedo sustituir por B de C. Ya está. ¿Qué le hacemos a esa ecuación diferencial? Para eliminar, es una ecuación íntegro diferencial. Para quitar la integral, pues derivo toda la ecuación. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, me quedaría lo siguiente. B' de T sobre R menos 1 en R la derivada de B de C con respecto de T. Si me van siguiendo. Menos 1 en L de B de C menos C veces la segunda derivada de B con respecto de T igual con 0. Y ya está. Y ahora, vean, recuerden esto siempre. Toda ecuación diferencial debe mantener su propiedad en la cual es un término aislado, que este término. A eso se le conoce como normalizar la ecuación diferencial. Por lo tanto, si divido todo entre C, ¿qué me quedaría? Me quedaría lo siguiente. D cuadrada B de C, D de T cuadrada. Aquí me falta un cuadrado. Todo entre C, de una vez. Sería, multiplico todo por menos 1, me quedaría más 1 en RC, derivada de B de C, con respecto de T, más 1 en LC, B de C, es igual a 1 en RC de B' de T. Y vean, esta es mi ecuación diferencial. Y en esta ecuación diferencial, todo está en función de mi variable de salida. ¿Qué le hago a esta ecuación? Pues lo que ya sabemos. Me la llevo, antes reviso. ¿Qué le vamos a hacer a la ecuación? Vean, acá dice, aplico Laplace y puedo llegar a la función de transferencia. Puedo aplicar técnica para calcular las variables de estado y todo lo que ya sabemos. Pero vamos con el primer paso, o uno de los más sencillos. Y tengo B de T. Aplicando
Laplace, ¿qué tendría? S cuadrada BC de S más 1 en RC BC de S, me faltó la S, ¿no? S más 1 en LC BC de S es igual a 1 en RC de S B de S, que es la entrada. Listo, factorizo BC de S, que es el capacitor, S cuadrado más 1 en RC de S más 1 en LC es igual a 1 en RC de S por B de entrada de S. Relaciono B de salida con respecto a la entrada y simplemente es 1 en RC de S sobre S cuadrada más 1 en RC de S más 1 en LC. Y ahí está mi función de transferencia. Esa función de transferencia ya la podemos simular y ver la respuesta a la señal que queramos. ¿Sale? Tengo mi función de transferencia desde un análisis con ecuación diferencial. Segundo paso, me llevo mi circuito y el siguiente análisis va a ser por variables de estado. Aunque no lo crean, es tema de ETS. Prácticamente este es su ETS. Vean, análisis por variables de estado. Ok, por variables de estado. En el análisis por variables de estado sabemos que hay una técnica. Esa técnica es del mismo análisis de circuitos eléctricos y difícilmente se las enseñan en lo que es modelado de sistemas. Pero bueno, ustedes tienen esa ventaja. ¿Cómo voy a obtener mis variables de estado? Paso número 1. Identifico las variables de estado. Sabemos que las variables de estado me las dan los elementos dinámicos. Por lo tanto, las variables de estado es DIL en DT. Significa que la IL es la que varía con respecto al tiempo. Y sabemos que DBC en DT implica que BDC es mi variable de estado porque es la que varía con el tiempo. Por lo tanto, hay dos variables de estado, es un sistema de 2×2. Paso número 1, identifiqué. Paso número 2, aplico ley de tensiones de Kirchhoff en las mallas donde se encuentren los inductores. Por lo tanto, sería PDT, malla 1. Esta es mi malla. BDT. Bueno, pero dijimos que de preferencia analizamos las mallas donde se encuentran los elementos dinámicos, por lo tanto me conviene esta malla. Vean, porque ahí está la L y está la C. Entonces lo voy a aplicar a la malla 2. Entonces borro esto. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa en la malla 2? B de L menos B de C es igual a 0. Pero B de L sabemos que la B de L es L veces la derivada de IL con respecto a T. Menos B de C es igual a 0. Si despejo mi variable de estado, DIL en DT es igual a ¿quién? B de C sobre L. Y esa es mi primer variable de estado. Segunda variable de estado. Analizo los nodos. Y en el nodo, ¿qué tendría? ¿Qué pasa? Ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. En el nodo A tengo lo siguiente. I de R menos I de L menos I de C es igual a 0. I de L es variable de estado, I de C contiene la variable de estado, pero la I de R no la conozco. ¿Cómo calculo la I de R? Pues analizo la malla 1 por ley de tensiones de Kirchhoff y tengo B de T menos R IR menos, ¿están de acuerdo? Menos B de C igual a 0. ¿Están de acuerdo que ponga B de C?
Sí, sí, profe. Se observa que están en paralelo los dos, por lo tanto es la misma tensión, ¿sí? Por lo tanto lo voy a poner aquí con otro color. PDL es igual a BDC. Ahí está. Listo. Por lo tanto, la IDR equivale a BDT menos BDC sobre R. Listo. ¿Por qué puse BDC? Pues porque BDC es la variable de estado. Y si hubiera puesto BDL, BDL contiene la variable de estado, pero en su derivada. Entonces no me conviene. Listo. Y este lo sustituyo en mi ecuación. Y tengo lo siguiente. BDT menos BDC sobre R, que equivale a IDR, menos IDL menos IDC, pero IDC es C veces dB en dt igual a 0. Despejo mi término derivativo y tengo lo siguiente. dB en dt es igual a ¿quién? BDT menos BDC todo sobre RC, porque dividí todo entre C, menos IDL sobre C. Y ya tengo mi segunda variable de estado. Voy a copiar esto. Y armamos nuestras variables de estado. Nuestro sistema en variables de estado. Va a quedar así. Por lo tanto, debe C en dt de IL en dt es igual a ¿quién? BC y L. Y aquí yo puedo utilizar la ecuación como yo quiera. BDT es la excitación. Ahí está. BDC, pues esa es la ecuación. Yo la puse como primera ecuación, pero pudo haber sido esta. ¿Están de acuerdo? No hay ningún problema. BDC. Términos de BDC, menos 1 en RC. Términos de IL, menos 1 en C. Términos de la excitación, 1 en RC. Listo. Segunda ecuación, IL, BDC, 1 sobre L. IDL no tiene, y no tiene términos de excitación. Y por último, la salida. Y es igual. Esto es una de las preguntas que muchas veces se repiten los alumnos. ¿Por qué D es 0? ¿Y por qué siempre pongo un 1 y un 0? ¿Alguien me lo puede decir? ¿O ya todo lo tiene claro? Según yo, bueno, según lo que nos había comentado un profesor, era de que D era 0 porque son como que las fuerzas disipativas, o sea, considerando que se van disipando las energías en el sistema. No. Vean, ojo, me regreso al sistema original, es este. Me regreso yo acá. Y yo digo, lo voy a poner guinda. Vean, si yo digo que esta es la salida, simplemente digo esto, mira. Y es igual a B de 0. Pero B de 0, sabemos que B de 0 es B de C. Esa es mi definición. Por lo tanto, me voy acá. Y si dije que Y es igual a B de C, entonces aquí está B de C. B de C activa S1 y la IL no pertenece a mi Y de salida. ¿Están de acuerdo? Y obviamente no tiene que ver con las excitaciones. A ver si alcanzamos a ver un ejercicio donde tengamos que ver que la salida tenga una excitación y lo regresamos. ¿Sale? Bueno, ya tenemos el sistema en variables de estado. Pues ya puedo simularlos ambos. ¿Están de acuerdo? Pero no los voy a simular porque eso ya lo hicimos muchas clases.
Hoy lo que vamos a comprobar es simplemente las variables de, perdón, la función de transferencia. ¿Cómo voy a obtener la función de transferencia? Lo mencioné. Vamos a utilizar la transformación de espacios de estado a función de transferencia. Y vamos a utilizar la matriz de transferencia. ¿Sale? La general. Por lo tanto, simulamos estos dos o hacemos el diagrama de bloques. ¿Cuál era la otra? La otra es Laplace, ¿verdad? Hacemos Laplace entonces. Vamos a hacer Laplace. Por Laplace me vuelvo a llevar mi sistema. Este es mi sistema. Ahí está. Y ahora vamos a hacer un análisis en frecuencia. Vean, el análisis en frecuencia es completamente un dominio aislado del tiempo. Que podemos llegar al tiempo, pero con la transformada inversa de Laplace. Entonces, análisis en frecuencia, que implica Laplace. Al aplicar Laplace, simplemente voy a pasar los elementos a dominio de la frecuencia. Y esos elementos tienen esta característica. La R se mantiene como una simple resistencia, es inmune a Laplace. La L dijimos que es SL. Y la C es 1 sobre SC. No se ve muy amontonado. 1 sobre SC. Estando en Laplace, ya aquí tengo una excitación. Esa excitación, como es constante, sería la entrada en dominio de S. Porque es la transformada de Laplace de una constante. Si fuera un seno, pues sería la transformada de Laplace de un seno. Si fuera una t, transformada de Laplace de una t. Y así sucesivamente. Y ahora vienen las técnicas de análisis. ¿Qué técnicas de análisis dominan? Tengo una malla 1 y tengo una malla 2. Técnicas de análisis. 1. Serie paralelo. Eso se le conoce como redes escalera. 2. Transformación de fuentes. Divisor de tensión, divisor de corriente. 3. Métodos de mallas. Formato general. Bueno, al menos esos dos. Métodos de nodo. Teoremas. El que ustedes quieran utilizar. Voy a utilizar al menos 2. De esos 2, uno al menos ya lo vimos en clase. Vean, voy a aplicando el método de formato y vean lo que tengo. Primero identificamos lo que yo quiero. Yo quiero obtener el B de 0, pero el B de 0 por ley de Ohm sería la corriente en la malla 2 por su impedancia. Ahí está. ¿Sí? Y después la G de S simplemente sería B0 entre el B de entrada en dominio de S. Ahí está. Por lo tanto, vean, por método de formato, tengo un sistema de 2×2. Este sería I1 de S, I2 de S. Elementos propios de la malla 1. R más SL. Entre la 1 y la 2, menos SL. Excitación, B de entrada en S. La 2 con la 1, menos SL. Propios de la 2, SL más 1 en S, C. Excitación, no hay. Y ya terminé. Y por Kramer, ¿cómo calculo I2? I2 de S, porque es la única que utilizo. Okay. I2 de S sería igual a esto, por Kramer.
sería un delta 2 entre un delta total. ¿Están de acuerdo? Y ni modo, eso lo van a seguir haciendo con sus profesores. Se van a llevar toda la clase resolviendo esto, pero no tiene caso hacerlo en la clase. Por eso está el software. ¿Quién es delta 2? Paso el vector excitación a la segunda columna y tendría lo siguiente: R más SL menos SL, B de entrada en S, 0. Perdón, ese es el delta, ¿verdad? No, me lo voy a copiar. Vamos a verlo. Cortar, pegar. Ese va acá arriba. Delta 2, ahí está, entre el delta total. Y pues el delta total, pues ya sabemos cómo se obtiene el delta total. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Pero vean, nuestra clase no es de álgebra. Nuestra clase no es de análisis de circuitos. Es de obtener la función de transferencia ya del sistema. ¿Cómo lo vamos a obtener nosotros? Con la computadora. ¿Están de acuerdo? Ese análisis que está ahí me resuelve I2 y I2 de S lo multiplico por 1 en SC y me va a dar el B de salida. Y dividir B de salida entre B de entrada en dominio de Laplace me va a dar mi función de transferencia. ¿Y cuánto debe dar esa función de transferencia? Pues lo tengo, que no lo tengo, lo tengo por acá. Bueno. Me va a dar todo esto. Y ya ahorita lo vamos a comprobar con software. Copiar. Pegar. Ahí está. Eso nos va a dar. ¿Sale? Listo. ¿Qué más podríamos hacer? Montones de cosas. Dijimos que lo iba a hacer por dos métodos. Me vuelvo a llevar mi circuito. Me lo llevo. Aquí lo hice por mallas. ¿Están de acuerdo? Pero, sinceramente, ¿cuánto creen que se tarden en calcular el puro determinante total de este sistema? El delta 2, bueno, al menos es un producto. Después desarrollar el álgebra para hacer la división. Pues sí se van a llevar un rato, ¿están de acuerdo? Pero vean, vámonos a otra técnica. Para esa otra técnica, ¿qué me conviene hacer? Tan sencillo. ¿Estos dos cómo están? ¿Cómo se encuentran esos dos elementos? En paralelo. En paralelo. Simplemente lo trato como una impedancia. Ahí así. Y me quedó un circuito serie. ¿Y cómo calculo la Z equivalente? Dos elementos en paralelo. Producto de ellos entre la suma. Producto de ellos sería SL entre SC. Pues se cancela la S. Entre la suma. SL más 1 en SC. Aquí ustedes ya van a utilizar la técnica que mejor utilicen. L en C sería S cuadrada LC más 1 sobre SC. Y quedaría SC L entre C veces S cuadrada LC más 1. ¿Qué le pasa a la C? Se cancela. Ojo. ¿Y ahora qué aplico en el circuito serie? Yo necesito la caída aquí, porque es los elementos en paralelo. Pues simplemente aplico ¿qué? ¿Qué aplican? Cuando tienen dos elementos en serie, ¿Un divisor de tensión? un divisor de tensión. Aquí ya no hay de que, pues es que no me lo enseñaron. Y me ha tocado, me ha tocado encontrarme chavos que no saben aplicar un divisor de tensión. Pero bueno, ahí lo dejamos. B de 0, dice el divisor de tensión.
Tensión que alimenta el sistema, que multiplica el elemento a analizar, que para este caso sería ZE. Y ZE equivale a SL sobre S cuadrada LC más 1. Entre la suma de los elementos involucrados. R más SL sobre S cuadrada LC más 1. Y desarrollo el álgebra. El álgebra no nos vamos a escapar de ella. Sería SL S cuadrada LC más 1. Ahora hago S cuadrada RLC más SL sobre S cuadrada LC más 1. Este se cancela y me queda SL sobre, pero que me faltó, B de entrada S, SL entre S cuadrada RLC más SL. ¿Está bien? ¿No me faltó algo ahí? Ah, sí, me faltó este 1, miren. Lo voy a poner por acá. Cuando realicé el producto, R por S cuadrada LC, RLC S cuadrada más 1 sería más R. Más R más SL. Ahí está. Más R más SL. Y ahora sí. Listo. ¿Qué le pasa a la S? Se cancela y me queda B de entrada L sobre RLCS cuadrada más SL más R. Ya está, ya tengo B de 0. Pero B de 0 debe dividirse entre el B de entrada en dominio de S. Por lo tanto, tendría lo siguiente. B de entrada por L sobre RLCS cuadrada más SL más R sobre B de entrada sobre S. ¿Y qué me queda? S veces L sobre, el B de entrada se va a cancelar, S cuadrada RLC más SL más R. Y lo mencionamos en la clase anterior. Siempre el denominador debe de tener el término de mayor orden aislado. Por lo tanto, divido todo entre RLC y me queda lo siguiente. 1 en RCDS sobre S cuadrada más 1 en RCDS más 1 en LC. Y ahora sí, ahí está mi función de transferencia. ¿Se parece? Pues claro que sí. Ahí está. Entonces, ¿qué estrategia de análisis van a utilizar? La que mejor dominen. Si tienen una herramienta computacional, modelo matemático directo por un método de análisis. Yo utilicé formato, pero pude utilizar cualquier otro de los métodos. ¿Sale? Ahorita lo vamos a simular todo. Hacemos el diagrama de bloques. Sí. Sí, profe. Vean cómo se hace el diagrama de bloques. El diagrama de bloques, empleando causa y efecto, se hace en frecuencia. Esta es mi frecuencia, Laplace. Por lo tanto, para obtener el diagrama de bloques, debo de analizar mis ecuaciones, que prácticamente ya las tenía en el análisis anterior. Nosotros sabemos que aquí en bloques no es necesario que la excitación tenga el dominio de S, simplemente es la entrada, ¿sale? Porque es la entrada del sistema en simulación. Por lo tanto, vean lo que tendría. Ley de tensiones de Kirchhoff. En la malla 1, y vean lo que tengo. B de entrada menos I de R por R menos B de C es igual a 0. Eso ya lo habíamos discutido. Por lo tanto, I de R es el B de entrada menos B de C sobre R. Listo. Y ya tengo la primera parte de mi bloque, que es una sumatoria. ¿Sale? Y nosotros sabemos
de mis ecuaciones sabemos lo siguiente. Primero, en el nodo, ley de corrientes de Kirchhoff, ¿qué pasa en el nodo? Que I de R menos I de L menos I de C es igual a 0. ¿A qué necesito conocer yo? Pues la corriente que pasa por el capacitor para calcular su tensión. Por lo tanto, despejo a I de C. I de C es igual a I de R menos I de L. Ya tengo una segunda ecuación. ¿Y cómo calculo la I de L? La I de L, pues simplemente ley de Ohm. Sabemos que B de L es S veces L por I de L. Si la despejo, es B de L sobre SL. Pero recuerden esto, B de L es igual a B de C, porque están en paralelo. Por lo tanto, me conviene que sea B de C. Ahí está. Y vean lo que hago ahora. Armamos nuestro diagrama de bloques con esas ecuaciones. Son todas las ecuaciones que puedo tener, no hay más. Primera ecuación dice que en el punto suma llega el B de entrada y le voy a restar B de C. A la salida lo multiplico por una ganancia 1 en R y su resultado va a ser I de R. Primer forma de mi diagrama de bloques. Ahora, ¿qué le voy a hacer a esa I de R? Esa I de R se resta con I de L, por lo tanto llega a otro punto suma. Se resta con I de L y su resultado va a ser I de C. ¿Están de acuerdo? Y la I de C, simplemente por ley de Ohm, esa no la puse, I de C, bueno, sí lo pongo así. I de C, por su impedancia 1 en SC, me va a dar B de C. ¿Están de acuerdo? Esa es la otra ecuación. Entonces I de C la multiplico por 1 en SC y me va a dar B de C. Ya está. Y esa B de C la retroalimento hasta acá. Ya está. Y ahora esa B de C la divido entre 1 en SL, que es esta, me va a dar I de L. Y ya tengo mi diagrama de bloques. Lo resolvemos por Mason o por ustedes quieran. Álgebra de bloques. ¿Qué se les facilita más? ¿Mason o...? Por Mason. ¿Ya Por le Mason, sí. están agarrando la onda Mason? Está mucho más fácil Mason, ¿no? Es más rápido. Es más rápido. Vean. Vamos con Mason. Aplicando Mason, tengo lo siguiente. Que G de S va a ser igual a las trayectorias directas. Trayectoria directa simplemente es 1 en R por 1 en SC. ¿Están de acuerdo? Delta. Los dos lazos se van a tocar. ¿Sí se ve? Este es un lazo y este es otro lazo. ¿Cómo se tocan? Su delta es 1. Entre 1 menos, pero como las retros son negativas las dos, falta ponerle su signo negativo, va a ser positivo. Y el primer lazo, vamos con este lazo, sería 1 en R por 1 en SC por 1, que es este, miren. Este es un 1, este. Más el lazo interno sería 1 entre S cuadrada LC. ¿Se ve? Y no hay lazos disjuntos, quiere decir que ya acabé. Vamos a desarrollar el álgebra. Si desarrollamos el álgebra, sería lo siguiente. 1 sobre RCS. Sí. Sobre 1 más 1 en RCS más 1 sobre S cuadrada LC. Y desarrollamos lo que sigue. 1 en RCS sobre 1 más S cuadrada LC más RCS
sobre S cúbica R LC cuadrada. A ver si lo ven. Parece que sí, ¿verdad? Sigo desarrollando eso y ¿qué me queda? 1 sobre RCS sobre S cúbica RLC cuadrada más S cuadrada LC más RCS, todo eso sobre S cúbica RLC cuadrada. ¿Y qué me queda? S cúbica RLC cuadrada sobre RCS que multiplica S cúbica RLC cuadrada más S cuadrada LC más RC S. Y ahora ¿quién eliminamos ahí? Eliminamos, ay, qué muy feo, un SC, un SL, ¿está bien? ¿Está bien? Nada, un SC, está bien. ¿Quién eliminamos de ahí? Me lo llevo para otro lado. De este tipo de álgebra nunca se van a escapar, ¿eh? Y si nos equivocamos, pues ni modo, hay que encontrar el error. Oh. ¿Cómo van con sus materias? ¿Ya terminaron? Todavía no. ¿Todavía no? Bien. Hasta una. No, todavía no. Ya, pero, ¿Y cómo les fue? todavía no la suben al PIDAE. Ok, vean. Voy a eliminar esta primera S y me queda S cuadrada RLC eliminando esta S, esta C. Es más, también quito la R y me quedaría S cuadrada, la R la cancelo y me queda una L. ¿Están de acuerdo? Y una C sobre S cúbica RLC cuadrada más S cuadrada LC más RC. En todas tengo C, por lo tanto la voy a quitar S cuadrada L y también voy a quitar una Le falta una S, profe, en el último término, de RCS. RS, ¿cierto? Entonces, ojo, voy a quitar una S y voy a quitar la C. Entonces me queda SL sobre S cuadrada RLC más SL más R nada más. Y ya terminé. Divido todo entre RLC y me queda 1 entre RCDS sobre S cuadrada más 1 en RCDS más 1 en LC. Y ya está. Entonces, no le tengamos miedo al álgebra. Siempre la vamos a tener encima. Y podríamos seguir haciendo análisis. Podríamos aplicar álgebra de bloques. Podríamos aplicar la técnica 3 de diagrama de simulación. Aplicar las variables de estado desde ahí. Y tiene que salir. ¿Sale? ¿Quieren que lo simulemos o pasamos a otro ejercicio? El que me interesa que simulemos es el de Laplace, porque de ese casi no hemos simulado. La clase anterior fue la primera vez que integramos Laplace al análisis. Les recuerdo, este ejercicio es un ejercicio de ETS. Y créanme, en un ejercicio de ETS nunca les van a poner un ejercicio más allá de un sistema de 2×2. 1 por el tiempo, 2 porque ni siquiera saben cómo se resuelve y 3 porque no tienen ni la solución. ¿Sale? Entonces vean, lo vamos a simular con MATLAB, al menos para el sistema de mallas, porque el sistema de mallas me va a ayudar a resolver el que su compañero me pidió que resolviéramos. Entonces, mínimo que tengan una herramienta
Ahorita vamos a resolver este, ¿sale? Es más, y la petición de su compañero fue, profe, ¿podríamos resolver este por formato? ¿Se puede resolver por formato eso? ¿Quién me puede decir? Lo pongo por acá. No, pues ni idea, profe. Pues ni idea, ¿por qué? Primero hacemos una transformación de fuente, ¿no? La de corriente. Sí, Carlos, pues estoy de acuerdo con lo que dices tú, pero déjame que digan los demás. Si se haría por mallas, ahí habría una supermalla, ¿no, profe? Ujú. Para todos los demás compañeros, ¿se puede transformar la fuente de corriente? Lo regreso. No, porque tiene más elementos, no nada más tiene uno al lado. Ok. Por superposición. ¿No sería por nodos, profe? Se puede por todo lo que me digan, pero hay que analizar. Lo vamos a resolver por dos métodos de solución, ¿sale? Uno, por formato con transformación de fuente. Dos, método general combinado con supermalla. Bien, pero antes hacemos este. Ojo, tengo mi sistema de 2x2, por lo tanto, fue uno antes. Este, sistema de 2x2. Declaro mis variables. Mis variables pues son estas, de tipo simbólico, R, L, C, B de entrada, mi variable S y T por si voy a transformar. ¿Qué más? Declaro la matriz. ¿Qué matriz? ¿Esta matriz cómo se llama? Matriz propia del sistema, ¿no? Ok, matriz propia del sistema, pero ahora ¿qué nombre tiene? ¿Qué literal tiene? A, X igual con B, R, Y es igual a B, o Z, Y es igual a V. En frecuencia compleja ahora es Z. Z es igual, declaro mi matriz, R más S por L, espacio, menos S por L, punto y coma, menos S por L, S por L, más 1 entre S por C. Ya tengo la matriz Z. Vector B. El vector B simplemente es B de entrada sobre S. Punto y coma, 0. Listo. Ya tengo los dos elementos definidos. Y recuerden esto. Álgebra lineal. Lo pongo aquí abajito. Este es I mayúsculo. Y va a ser igual a B sobre Z. Pero esto no existe. Y es igual a la inversa de Z por B. Esto sí existe. Por lo tanto, en MATLAB I va a ser igual a la inversa de Z por el vector B. Punto y coma. Y yo lo único que quiero es B0. Dice que B0 es igual del vector I, el elemento 2, que multiplica a 1 sobre S por C. Y ya tengo mi B de 0. Ejecuto. F5. Le voy a llamar modelo Laplace. L ya se quedó.
me ganó. Modelo LA. Ejecuten y vean, ahí está B de 0. Pero el B de 0 no me interesa, lo que me interesa en realidad es el GDS. Y el GDS es B de 0 sobre la entrada, y la entrada es B de entrada sobre S. Ejecuto y vean, ahí está mi resultado. Obviamente, como en el caso de, aquí está, en el caso de diagrama de bloques o el caso de divisor de tensión, vea cómo me dio la función de transferencia. SL entre S cuadrada RLC más SL más R. Acá está igual, miren. Le voy a poner pretty. LS entre RLCS cuadrada más LS más R. Nosotros tenemos que interpretar lo que nos está arrojando la computadora. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver si me lo permite. Lo voy a dividir todo entre R por L por C. A ver si me lo permite. Ejecuto. Ahí se ve mejor. Lo voy a decir factor. No me deja. Es GDS. No, se ve muy feo. Nos quedamos con este. Quito. Y ustedes como usuarios tienen que interpretar lo que nos arrojó. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas? Vean, me voy a regresar a mis variables de estado. Mis variables de estado, la única que me va a interesar es las variables de estado y nada más. Ojo, ¿qué pasaría si le damos valores a nuestras variables? Voy a ponerlo por acá en un segundo programa. R1 L1 C1 y el B de entrada un 10. Ahí está. Declaro la matriz A. Y esa matriz A tiene estas características. Menos 1 entre R por C. Ahí está. Menos 1 entre C. Punto coma. 1 sobre L. Espacio 0. Ya está la matriz A. Matriz B. La matriz B, 1 sobre R por C. Punto coma, 0. La matriz D, S, es 1, espacio 0. Y la matriz D simplemente es un 0. Y ahora ven, digo, voy a obtener el numerador y el denominador. Y digo, de space states, espacios de estado, a transfer function, función de transferencia. Y parto de A, de B, de C y de D. Ejecuto. Y vean lo que obtengo. Ojo, lo voy a dibujar aquí. La función de transferencia dijimos que era esta. GDS es igual a 1 en RCDS sobre S cuadrada más 1 en RCDS más 1 en LC. Si todo vale 1, 1 en la posición de S, que es el lineal. Aquí está, miren. Este es el cuadrático, lineal, independiente. 1 cuadrático
1 entre 1, 1, 1 entre 1, 1. ¿Están de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que están bien nuestras variables de estado. Vamos a cambiarle valores. Por ejemplo, la R. La R le voy a poner un medio a R. Un medio. ¿Para qué? Para que sea R entre un 1 entre un medio me va a dar 2. 2 entre 1, 1. Entonces aquí me va a dar un 2 y aquí me va a dar otro 2. Vamos a ver si es cierto. F5 y ahí está, mira. 2, 2. ¿Sale? Nuestra función de transferencia está bien. Vamos a comprobarla ahora con la matriz de transferencia. La matriz de transferencia me da directamente la función de transferencia. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues es una ecuación. Recuérdenla esa. También deben de tenerla presente. Matriz C por la inversa de la matriz identidad S por Y. ¿De qué orden es nuestro sistema? De orden 2. Menos la matriz A, que multiplica a la matriz B, que multiplica, perdón, que suma a la matriz D. Ejecuto y vean, ahí está mi ecuación. Dijimos que R valía 2. La inversa de 2 es 2. 2S entre S cuadrada más 2S más 1. Esta está mucho más clara. Si regreso a R con valor de 1, ejecuto y ahí está mi ecuación. ¿Sale? Entonces, por donde le busquen, ustedes tienen la solución de los sistemas. ¿Qué es lo que tienen que hacer para dominarlos? Practicar. Simplemente practicar. Antes de pasar al ejercicio de su compañero, me gustaría revisar el ejercicio del libro. El ejercicio del libro también es uno de los ejercicios más importantes en el modelado de sistemas. ¿Por qué? Nuevamente les repito, es ejercicio de ordinario, extraordinario y de ETS. Deben de dominarlo. Y si ustedes dominan ese ejercicio, van a poder dominar las combinaciones posibles. Recuerden ese ejercicio. Este ejercicio viene en su libro de circuitos, viene en el de modelado de sistemas, pero tienen enfoques diferentes. Entonces, lo tienen que dominar. Mencioné lo siguiente. Normalmente a ese sistema le conocen los profesores como un sistema RCRC y pueden hacer combinaciones con él ustedes mismos. Combinaciones RC, RL, 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 RC y así sucesivamente. Pueden agregarle más elementos como quiera, pero la base es esta. Vean lo que se hizo en este ejercicio. 1. Se encuentran las ecuaciones integro-diferenciales. Ahorita hacemos un ejercicio para más práctica de este. Ya no hay ningún problema ahí. Método general. 2. Vamos a hacer por ecuación diferencial, que fue lo que vimos hoy. Vean, analizo la malla exterior y la malla 2. Tengo las ecuaciones, porque voy a relacionar siempre la salida con todos los demás. Tengo la malla exterior, BDE, R1, R, R2 y C2, que es la misma corriente, y BC2. Y en esta malla, BC1 menos R2 y 2, que es IC, menos BDC. Despejo a BDC, despejo a IDR y las combino. Y aquí realizo la álgebra de modo de tener la ecuación diferencial con respecto a la salida. Y vean, ahí viene toda la álgebra y me queda la ecuación diferencial en función de la salida. ¿Listo? Y en este ejercicio lo que yo empleo es la técnica de
bueno, se obtiene la función de transferencia. Aquí nada más y se aplicó Laplace, lo que ya sabemos, se obtiene la función de transferencia. Y ahí está la función de transferencia. A la función de transferencia se obtiene la ecuación diferencial nuevamente, que es lo que ya dedujimos al inicio. Y en la ecuación diferencial se emplea la técnica de obtención de variables de estado por asignación de variables. Vean, mi x1 es b de 0 y ahí empiezo a definir mis variables de estado. Como es de segundo orden, pues está sencillito. Pero ahí pude emplear el diagrama de simulación. Ya que tengo mis variables de estado, pues ya nada más la simulamos. ¿Sale? Ahí está. Lo que me interesa de este ejercicio es, vean todo lo que les pido yo al finalizar ese ejercicio. Bueno, ya te enseñé a sacar la ecuación diferencial, obtener las variables de estado, pero ahora tú puedes hacer todo esto. Obtener el diagrama de simulación analógica, obtener el diagrama de bloques, aplicar la fórmula de Mason y obtener la función de transferencia para comprobar. Aplicar el álgebra de bloques y obtener la función de transferencia. Aplicar un método de solución empleando MATLAB y determinar la respuesta del sistema. Simular para comprobar la respuesta. Entonces, no nos quedemos con lo que tenemos aquí nada más, ¿no? Y decía que es la base porque lo van a escalar a los tipos de sistema, a todos estos. Entonces, si dominan uno, no van a tener problemas con los demás. Lo que me importa de uno, son las variables de estado, y dos, es el diagrama de bloques. Entonces, ¿cómo obtenemos las variables de estado de este sistema? Este sistema estas variables de estado se obtuvo de la función de transferencia, ¿están de acuerdo? Pero ¿cómo lo obtendríamos? Empleando la técnica de variables de estado. Recuerden que en una de las clases mencioné, ¿habrá solamente una forma de representar las variables de estado? Y obviamente la respuesta fue no. Podemos tener al menos unas 4 formas diferentes, pero la solución es la misma. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo se resuelve ese. Y para que vayan teniendo más callo en la obtención de esas variables de estado. ¿Algún profesor les enseñó a resolver variables de estado con técnicas? ¿Maya les enseñó? No como tal, solamente nos decía que planteáramos los estados de acuerdo a cada, ¿cómo se llama? Cada elemento de estudio y ya de ahí con las ecuaciones como que jugáramos con ellas para poder sacar. Pero no hay una metodología. No siguen una metodología. No como tal, no. Para sacar cada elemento de la matriz aplicábamos derivadas parciales de cada ecuación. No, eso no sirve. Eso es de electricidad y magnetismo. El lagrangiano, ¿no? Ajá, sí, lo del lagrangiano. Está bien. ¿Y aprendieron? Pues más o menos una cosa, pero así ya bien que nos diera algún circuito y dijera, no, pues ahí sáquenlo, no como tal, así no nos costaría mucho trabajo. Está bien. Vean, vamos a aplicar las leyes en este sistema y vamos a obtener las variables de estado. Y ya a ustedes les queda simular el que está en el libro y el que vamos a obtener nosotros, ¿sale? Entonces, vamos a darle velocidad. Vean, aplico ley de tensiones de Kirchhoff en mi sistema. En mi malla 1 sería B de entrada menos R1 y 1 menos BC1 igual con 0. ¿Están de acuerdo? Y de aquí mismo tengo en el nodo que entra IDR, sale IDC1 y sale IDC2. Entra IDR menos IDC1 menos IDC2 igual con 0. Listo. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer?
Bueno, pues IDR es IDC1 más IDC2. Esa es una definición. Y esta es la IDR. Ahí está. Entonces tendríamos lo siguiente. Vean, B de entrada menos R1 que multiplica a la IDR. Y la IDR es IDC1 más IDC2 menos BC1. ¿Estamos? Sí, profe. Ahí está. Entonces aquí tengo una ecuación. Ahorita vamos a ver qué hacemos con ella. Siempre en esta estrategia es aplicar las leyes a las mallas y la ley de tensión a las mallas y la ley de corrientes en los nodos. ¿Qué hay en la otra ecuación? En la otra ecuación tenemos lo siguiente. Vean, en la malla 2 tengo B de C1 menos I de C2 por R2 menos BC2 igual con 0. Y aquí se ve directamente una variable de estado. Vean, BC1 menos BC2 es igual a R2 C2 dBc2 en dt. Despejo este y me queda dBc2 en dt es igual a BC1 menos BC2 sobre R2 C2. Ahí está mi primer variable de estado. Al tener una variable de estado, pues ya nada más busco dónde sustituirla. Y vean, aquí está. B de entrada menos R1 que multiplica a IC1 menos R1 IC2 menos BC1 igual a 0. La sustituyo, ojo. B de entrada menos R1 C1 de BC1 en dt menos R1 IC2. ¿Pero quién es IC2? Es esta. IC2 es C2 de BC2 en dt. Ya la tengo. Simplemente la sustituyo. Como divide todo entre C2, me queda BC1 menos BC2 entre R2 menos BC1 igual con 0. Y ya nada más despejo la variable de estado. De BC1 en dt es igual a ¿quién? Todo entre R1 C1. Por lo tanto, me quedaría lo siguiente. B entre R1 C1. Menos, como es entre R1, se va a cancelar este. Me quedaría 1 entre R2 C1. BC1 menos BC2. Listo. Menos BC1 entre R1 C1. Y ya tengo mi otra ecuación. Y lo único que tengo que hacer es representarlo en su forma de variables de estado. Ya lo demás es pura álgebra lineal. ¿Cómo quedaría? Simplemente me queda así. dBc1 dt, dBc2 dt, BC1, BC2. B de entrada. Primera ecuación, ¿puedo utilizar esta? Bueno, puse dBc1, entonces debe ser esta. Términos de BC1 menos 1 entre R2 C1 menos 1 entre R1 C1. ¿Sí se ve? Aquí está, miren. R1 C1, R2 C1. BC2 menos por menos más 1 entre R2 C1. Y ya acabé. Excitación 1 entre R1 C1. Listo. Segunda ecuación, BC1. BC1 es 1 entre R2 C2. S2, miren, aquí está. Este es C2. ¿Sale? C2 menos 1 entre R2 C2. Excitación, no tiene términos. Y ya acabé. La salida. Lo mismo, me regreso a mi sistema. ¿Quién es la salida? Y es igual a la salida en C2. Por lo tanto, no tengo más términos. ¿Sale? Entonces,
simplemente sería y es igual. Dijimos que es BC2, ¿verdad? Entonces sería BC1, BC2. Ahora BC1 lo apago y activo BC2. Más 0 en términos de la entrada para la salida. Y ya terminé. Lo mismo. Si aplico de espacios de estado a función de transferencia, voy a llegar a la función de transferencia que está acá. Aquí al final le puse valores para llegar a la función de transferencia. ¿Sale? Si sustituyen los valores, pues les va a dar lo que les va a dar acá. Lo mismo, si aplican la matriz de transición, van a llegar a la misma GDS. ¿Sale? El diagrama de bloques. El diagrama de bloques de este sistema, lo repito, es muy importante porque les va a dar las herramientas para resolver cualquiera. Es la base de todos los demás. Y sé que no, nunca lo han visto y no lo van a ver al final de cuentas, no lo van a ver. ¿Sale? Entonces, ojo, para analizar este tipo de sistema, lo voy a analizar en frecuencia, recuerden. Por lo tanto, este es R, C, perdón, R más C, R, C, R, C. Ahí está. Este es mi entrada. R, 1 en SC1, R2, 1 en SC2. Mis ecuaciones ya las tengo, pero las vamos a repetir. Vean, estamos con el diagrama de bloques. Primero, malla 1. Sabemos que B de entrada menos IR por R menos B de C1 es igual a 0. Despejo a mi I de R. Si se han dado cuenta, casi todos los diagramas de bloque empiezan así. I de R es B de entrada menos B de C sobre R. Ahí está. ¿Qué más? ¿Están de acuerdo que la caída del capacitor 1 es igual a la diferencia de corrientes I1 menos I2 por 1 en SC1? Eso me lo dice el método de mallas general. ¿Sale? Por otro lado, si analizo, lo voy a poner acá abajo. Esta fue la malla 1, malla 2. Malla 2, ¿qué pasa en la malla 2? En la malla 2 tengo lo siguiente. La caída del capacitor 1 menos IR2 por R2 menos BC2 es igual a 0. Y aquí calculo la IR2. IR2 es igual a BC1 menos BC2 sobre R2. ¿Y qué observo? Lo mismo que mi caída de la salida BC2 es igual a esa I2 que estoy calculando por 1 en SC2. Y ya tengo todas mis ecuaciones. Ojo, ahí estoy utilizando minúsculas, pero deben de ser mayúsculas. Es para identificar el elemento resistivo. ¿Sale? Comenzamos. Vean. Tan sencillo. Dice I de R es la diferencia de potenciales. Dice que es BD, que es la entrada. Llega un punto suma y le retroalimento BC1 y a la salida lo multiplico por 1 en R para obtener mi de R. Ahí está. Tengo mi primera ecuación. Ahora me voy con la otra. La I de R, ¿están de acuerdo que es I1? Que es lo de la malla 1. Y R llega a otro punto suma. Y a esa le voy a restar I2.
le voy a restar I2 y el resultado de IR menos I2, ¿qué es esta? Es la corriente del capacitor 1, multiplicada por 1 en SC1 me va a dar BC1. Ya tengo BC1. ¿Qué le hago a BC1? Vámonos con la otra ecuación. Acá está, miren. BC1 menos BC2, el resultado que me va a dar, multiplicado por 1 en R2, el resultado es IR2. ¿Y esa IR2 a dónde la llevo? Aquí. Ahí está. Y la IR2 multiplicada, aquí está, por 1 en SC2 me va a dar BDC2. Y BDC2 lo retroalimento para acá. Y BC1 lo retroalimento para acá. Y ya tengo mi diagrama de bloques. A ese diagrama de bloques, ¿qué le puedo hacer? Álgebra de bloques, regla de Mason, Lidmore, y obtengo todo lo que yo quiera. ¿Sale? ¿Dudas? No problema. ¿Se ve, No, profe, todo bien. ¿se ve sencillo? No, pues, Prácticamente complementando lo que viene en el libro con estos ejercicios, tienen el 80% de lo que han visto en sus cursos de modelado. Desde el punto de vista sistemas eléctricos. ¿Está bien? Bien. Pasamos al ejercicio de su compañero. Este lo guardo. Vamos a llamar Y. Bien. Le vamos a llamar. ¿Dónde está? Yo quiero obtener las funciones de transferencia de este sistema. Ojo, pregunté cuándo aplico un método y cuándo aplico otro. Mencionamos que la primera técnica es obtener la ecuación diferencial. Obtener la ecuación diferencial es una de las técnicas que más se complica porque tengo que arrastrar mucha álgebra según sean las mallas y los nodos de mi sistema, pero lo tengo que hacer. Pero obviamente se puede dificultar. Segunda técnica, variables de estado. Las variables de estado, como herramienta o metodología, se llega a la solución. Pero hay una contra. Cuando hay sistemas acoplados, se vuelve muy difícil. ¿Qué es un sistema acoplado? Observen en su sistema. Cuando en un nodo inciden más de 2 variables de estado, o al menos 2 variables de estado, vean, en este nodo incide esta y esta. Y en este nodo incide esta y esta. Y en este nodo incide esta y esta. En este nodo incide esta y esta. Por lo tanto, eso va a hacer más difícil el análisis por variables de estado. Si el sistema tiene 1, 2, 3, 4, 5 variables de estado, pues la ecuación diferencial se va a hacer más difícil. Por lo tanto, ¿quién viene? Laplace. Lo mencioné en la clase anterior. Laplace los va a resolver la mayoría de los problemas, pero hay que saber utilizarla. Además de saber técnicas de análisis. Por lo tanto, ¿cómo resolveríamos ese sistema? Ya lo mencionó alguno de sus compañeros. Hay una supermalla ahí. Puedo transformar la fuente de corriente. Aplico formato. Pero transformar esa fuente de corriente implica ciertos conocimientos. Voy a dibujar la red.
y vean lo que sería. C, R, y de T, L. Ese ejercicio, ¿por qué surgió? ¿Fue tarea? Sí, profe, no lo dejó. Pero ¿Qué? pues neta no vemos ni cómo. ¿Qué hicieron con él? ¿Qué tenían que hacer? Pues lo dejamos hasta el final. Nada más dijo, modélenlo. Pero no dijo qué quería ni nada. El Maya lo que tiene es que les deja cosas que al final ni siquiera revisa. Y dice, sí, bueno, ya. Nada más estrésense y ya. Sí, yo me acuerdo desde la primera clase que fueron a buscarme, que ahí estaba yo en mi clase y les resolví el problema, pero por una técnica de análisis, más no como él lo quería. Vean, lo principal de un sistema de este tipo es obtener el modelo, pero en CC, o sea, en ecuaciones íntegro-diferenciales, y de las ecuaciones íntegro-diferenciales paso a Laplace y lo represento en un sistema común. Si lo quiero representar en ecuaciones íntegro-diferenciales, sería lo siguiente. Vean, identifico mallas. Aquí hay una malla, aquí hay una supermalla, pero como es método general, el método general me dice, identifica las corrientes de malla. Malla 1, malla 2, malla 3 y malla 4. Y vean, estoy aplicando el método general, combinación con supermalla. Ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1 sería EDS menos 1 en C1 integral de I1 de T menos 1 en C2 integral de I1 menos I2 de T igual a 0. Si lo paso a frecuencia, en frecuencia sería así: E de S en dominio de S menos 1 en C integral 1 en S y 1 de S nada más menos 1 en C2 integral de I1 de S menos I2 de S igual con 0. Y vean, ya estoy en Laplace. Segundo, la malla 2 no puedo aplicar la ley de tensiones porque es una malla no fundamental. En la malla 3 tampoco. Me voy a la malla 4. La malla 4 tengo lo siguiente: menos 1 en C3 integral de I4 de T menos R2 que multiplica a I4 menos I3. Lo paso a Laplace. Menos 1 en C3 integral de I4 en dominio de S. ¿Okay? Bueno, ahí va un paréntesis, pero ya no me deja. Menos R2 I4 menos I3 en dominio de S. Ya no puse los dominios. I4 en dominio de S menos I3 en dominio de S igual a 0. Ahora me voy con la supermalla. En la supermalla, es esta en amarillo, sería, comienzo con el capacitor, menos 1 en C2 integral de I2 menos I1 menos R1 I2 menos R2 I3 menos I4 menos L2 derivada de I3 dt menos L1 derivada de I2 dt igual a 0. Espero que me hayan seguido en la supermalla. Lo paso a frecuencia. Menos 1 en C2 integral. Ya no voy a poner las S. I2 menos I1 menos R1 I2 menos R2 I3 menos I4 menos L2 derivada de I3 menos L1 derivada de I2 igual a 0. Ahí está. Y la otra ecuación la saco por restricción.
ecuación de restricción, me posiciono donde está la definición de supermalla, aquí y aquí, y simplemente digo I2, perdón, I2 menos I3 es igual a I de S. ¿Cuál de las dos lleva el mismo sentido? I2 o I3. I3, aquí se ve. I3 tiene signo negativo, por lo tanto es negativo. Y ya terminé. Laplace I2 menos I3 menos I es igual a I de S. Y ya acabé. Si quiero, todo esto me lo llevo y lo meto a un modelo matemático. Lo meto al modelo matemático y me quedaría así. Ojo. Modelo. I1, I2, I3, I4. Ya sabemos que son de S. I1 en mi primera ecuación. Menos 1 en SC. 1, me imagino que es el SC1. I1 menos 1 en SC 2. Ya está. I2 menos por menos más 1 en SC2. Ahí se ve. I3 y 4 no tiene excitación. Menos C de S en dominio de S. Ahí está. Segunda ecuación. I1 no tiene. I2 no tiene. I3 menos por menos más R2. I4 menos 1 en SC3 menos R2. Excitación no tiene. Siguiente. I1 menos por menos más 1 en SC2. I1 ya no hay. I2 menos 1 en SC2 menos R1 nada más. I3 menos R2 I4 R2. Excitación 0. Me faltan los inductores. Bueno, el 0 lo dejo. Menos L2 en I3. I3 es este. Menos L2S. Y menos L1 en I2. Menos L1S. Y ya está. Sí, está. Todo esto equivale a I2 y esto equivale a I3. Listo. Y última ecuación, I1, I2, I3, I4, excitación y S. Y esto ya lo puedo modelar. Pero no lo voy a modelar. Voy a sacar otro modelo. Voy a sacar otro modelo por método de formato. Porque hasta ahorita, ¿están de acuerdo que el método de formato los ha sacado de problemas más rápido? Sí. Vean. Vamos a sacar un nuevo modelo. Y van a aprender una nueva herramienta. Vean. El método de formato me dice lo siguiente. La excitación debe de ser tensión, pero yo tengo una fuente de corriente. Por lo tanto, vean lo que le voy a hacer a esa fuente de corriente. Este es R2. Ojo, en esas terminales que tengo ahí dibujadas está la fuente de corriente. Lo voy a poner de este lado para que no me estorbe. Fuente de corriente. Y dice la teoría de transformación. Para que yo transforme una fuente de corriente, necesito tener un elemento en paralelo. ¿Están de acuerdo? ¿Todos? RK y la transformación sería la punta de la flecha me indica el signo y puedo colocar la resistencia abajo o arriba. Esta es RK y sería EK, que sería I por RK. ¿Están de acuerdo? Todos saben esa teoría.
Sí. Bien. Bueno, y yo tengo resistencia aquí. ¿Hay una resistencia al lado? No, no. No. Por lo tanto, no podría transformar. ¿Están de acuerdo? Pero lo que sí hay es un vacío. Y ese vacío se llama resistencia infinita. La resistencia infinita simplemente es un circuito abierto. Por lo tanto, coloco una resistencia infinita y ahora va a ser mi B I. Y la B de I va a ser la R infinita por mi I de S. ¿Y cuánto vale la R infinita? 1 por 10 a la 10. Es un valor muy grande. La definición de resistencia es la oposición al paso de la corriente. Si la resistencia es muy grande, no hay resistencia o no hay corriente. No hay corriente, por lo tanto por ahí no va a pasar esa corriente, vamos. ¿Sí? Entonces ven, ya lo transformé y le agregué una definición. Por lo tanto, ya tengo mi método de formato. Y el método de formato nuevamente es I1, I2, I3, I4. Estamos hablando en Laplace. Y vean, elementos propios de la malla 1. 1 en SC1 más 1 en SC2. El 1 con el 2 menos 1 en SC2. El 1 con el 3 no hay, el 1 con el 4 no hay. Excitación, E de S en dominio de S. La 2 con la 1 menos 1 en SC2. Propios del 2. 1 en SC2 más R1 más R infinita más SL1. La 2 con la 3 menos R infinita. La 2 con la 4 no hay. Excitación menos R infinita y de S en dominio de S. Ahí está. La 3 con la 1 no hay. La 3 con la 2 menos R infinita. Propios de la 3, R infinita más R2 más SL2. La 3 con la 4 menos R2. Excitación, R infinita por IS sobre S. Y por último, la 4. La 4 con la 1 no hay. La 4 con la 2 no hay. La 4 con la 3 menos R2. Propios de la 4, R2 más 1 en S, C3. ¿Excitación? Sí. Y ya tengo otro modelo matemático. Completamente diferente al anterior. Y deben de dar el mismo resultado, sin importar que le haya agregado esta R infinita. Pues ahora vamos a modelar este. Vean. Me quedan 5 minutos. Lo hacemos en 8. ¿Sale? Vean. Eso simplemente se declara CLC, clear, y declaramos variables. E de S, el valor que ustedes quieran. 1. Y de S, un 2. R1 igual a 1. R2 igual a 2. C1 igual a 1. C2 igual a 2. C3 igual a 3. L1 igual a 1. L2 igual a 2. Listo. Declaramos variable simbólica. Como variable simbólica, a ese nada más. Fíjate, si la tenemos. Y declaramos la matriz Z. Z dice que es 1 entre S, C, S por C1 más 1 entre S por C2 espacio menos 1 entre S por C2 espacio 0, 0 punto y coma. Siguiente.
menos 1 entre S por C2. Espacio 1 entre SC2 más R1 más R infinita más S por L1. Espacio menos R infinita, espacio 0. Cambio de línea. 0 menos R infinita más R2 más S por L2. Espacio menos R2. Cambio de línea. 0, 0 menos R2 espacio R2 más 1 sobre SC3. Listo. Vector de excitación dice que es E de S en dominio de S, punto y coma, menos R infinita sobre por IS sobre S, punto y coma, R infinita por IS entre S, 0. Y acabé. Me falta definir la R infinita. R infinita es 1 por E a la 10. Listo. Y resuelvo el sistema. Resuelvo el sistema como I es igual a la inversa de Z por B. Y aquí vienen las funciones de transferencia. ¿Qué función de transferencia quieren? Vean, ojo. Si quiero la función de transferencia de L2, si lo están viendo aquí, ahí está. Quiero BL2. Ley de Ohm es la I3 por SL2. Simplemente la coloco aquí. Digo, B de L2 es igual la corriente 3 que multiplica S por L2. Bueno, esa es la tensión. Ahora voy a calcular la función de transferencia. Mi G de L2 va a ser igual al D L2, que es la salida, entre la entrada. ¿Qué entrada? Por la de la fuente. E de S sobre S. Ejecuto. Le vamos a poner modelo Maya. Y ahí está mi función de transferencia. Si la queremos visualizar, pues pretty GL2. Ahí está. Vamos a ponerle ahí este factor. No. GL2. Ahí está, ese se ve mejor. Pretty. Ends. Bien. Bueno, es porque tengo los números muy grandes, pero se ve extendida la función de transferencia. S cuarta más S cúbica más S cuadrada más S entre 18S cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Si quiero calcular cualquier otra función de transferencia, ¿cuál les parece? A ver, compañeros, digan ustedes. Los capacitores. La de C2, ¿estás de acuerdo? Primero Vale. tengo que calcular, es pura lógica y leyes de Kirchhoff. Ojo, la caída en el capacitor 2 es igual la diferencia de corrientes I1 menos la I de 2 multiplicada por 1 entre S, C2. Ahí está. Ya calculé ahí la tensión del capacitor.
Y ahí está su ecuación. Y ahora quiero calcular su función de transferencia. Función de transferencia G de C2 sería B C2 sobre la entrada. ¿Y qué entrada? Puede ser EDS o BIDS. Bueno, la nueva. Entonces sería entre EDS sobre S. Ejecuto. Y ahí tienes tu función de transferencia. ¿Sale? Y así sucesivamente. Quiero calcular la función de transferencia de la resistencia 1. ¿Qué corriente pasa por ahí? Y 2. Vamos a calcular. Sería tensión en la resistencia 2. Sería R1. Esta R1. R1 que multiplica y elemento 2. Ya la tengo. Función de transferencia en R2 es la tensión en R2 entre la tensión de entrada en dominio de Laplace. Ejecuto y ahí está. Todas, puedes obtener todas. ¿Y qué crees? Podemos sacar un modelo que me dé las corrientes, pero de cada rama. Y mira de qué orden sería. Orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un sistema de 8 por 8 y ya nada más multiplico corriente por impedancia, corriente por impedancia, corriente por impedancia, corriente por impedancia y obtengo todas las funciones de transferencia. ¿Sale? Obviamente aquí nos da valores muy grandes. ¿Por qué? Porque recuerden que esta es una de las prácticas que yo les dejo a mis alumnos cuando yo daba circuitos 2, porque antes daba circuitos, que investigaran los valores estándares o normalizados, incluso comerciales de los inductores y capacitores. Recuerden que estos son del orden de micros, 100 microfaradios. Los inductores están del orden de milis, 100 a la menos 3. Y como ya es un modelo matemático, pues ya arrojo resultados. ¿Están de acuerdo? Este 1 a la 10 basta con un día a la 5. No pasa nada. ¿No? Y al mismo tiempo podríamos estar graficando la respuesta del sistema en cada función de transferencia que queramos calcular. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Pues en este caso, yo sinceramente lo siento porque toda esta teoría de circuitos viene desde sus bases de circuitos, pero pues ustedes saben lo que están haciendo en circuitos. Cosas muy sencillas. Pero bueno, ustedes con estas bases ya lo pueden escalar. Vean, les voy a subir un problemario más para que practiquen. Vean, estos ejercicios son ejercicios también que les ponen sus profesores. Están sencillos. Y solamente les pide calcular la función de transferencia a la salida. Son sistemas de segundo orden, la mayoría. Hay sistemas de tercer orden, ven, estos son de tercer orden, pero están ligeritos. ¿Sale? Siguiente semana comenzamos con sistemas mecánicos y tomamos como base los eléctricos porque vamos a hacer analogías. Una vez que analicemos el mecánico, hacemos una analogía y transformamos al eléctrico. Y el eléctrico ya tiene más herramientas también. ¿Estamos? Vale, profesor. Me parece bien. Bueno, nos vemos la siguiente clase. Saludos a todos, Sí. que estén bien. Gracias, profe. Que tenga buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Pero- Gracias, prof. Adiós, Diana. Nos vemos, profe. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.